Eh, el presidente Noboa tiene que asumir lo más pronto posible. Entiendo que ya hay una fecha que ha definido el Consejo Nacional Electoral y nos queda como ecuatorianos esperar que le vaya de lo mejor. Él tiene algunos retos importantísimos y en ese sentido pues entiendo yo que tendrá que trabajar a todo ritmo, a todo vapor, recibir el respaldo de la ciudadanía que le votó y la que no le votó también, porque esto es una sola. Nosotros estamos todos en un solo barco y si ese barco se hunde, pues todos nos ahogamos. Así que yo particularmente desde mi espacio, desearle el mejor de los éxitos y hay algunos retos que yo entiendo que tiene que afrontar de manera urgente. El más grave, el que necesita atención prioritaria en este momento es el que se relaciona con la seguridad en el país. En cada provincia, en cada cantón, en cada parroquia del país hay problemas de seguridad y tienen que ser resueltos. Por comentar algunos datos. Entre enero y junio tuvimos 3.599, cerca de 3.600 muertes, enero a junio. Si es que eso se repitiera o siguiera el mismo ritmo en lo que resta del año, sería más o menos el doble y eso equivaldría a 43 muertes, 43.1 muertes por cada 100.000 habitantes. Y estaríamos ya como uno de los 2, 3 países más peligrosos del planeta. Eso es terrible, así que esperamos que en lo que entra, en sus primeras acciones, eso pueda reducirse porque no podemos darnos el lujo, primero, de que nuestra gente muera, que es gravísimo, y segundo, de que esos indicadores se disparen, porque es bien difícil traerlos abajo una vez que se dispara. Eso es lo que ha pasado en este gobierno. Pero a veces también solo son datos estadísticos, muchas veces. Estos son basados en el número de muertos que hay. Pues, Ya, entonces, muy claro, bien, muy bien. entonces Pero son... ¿por qué le digo eso? Porque bueno, usted nos aclaró algún rato, usted no es economista, porque antes creíamos que era economista porque manejaba los números, pero es lo que dicen los economistas. El ingreso per cápita del país, de un país, es $2.000, nos ponen a veces así, por decir. ¿Cómo? ¿$2.000? Bueno, fuera. Ya, $2.000 anuales. Sí, sí. No, anuales. Ya, muy bien. Sí, pero hay gente que no gana $200 al año, probablemente ni $20 al año, y la pobreza es extrema. Pero para el economista, la estadística es lo importante. Ellos dicen que el ingreso per cápita es $2.000 y no hay ser humano que les discuta. Entonces es lo mismo aquí los crímenes. Que los crímenes aquí en Loja, usted puede pasar tranquilo, pasear a la hora que sea, en la mañana, en la tarde, en la noche. De repente habrá alguna situación anormal por ahí, pero no es pues que si hay problemas en la Maná, también hay en la ciudad de Loja. No funciona así también. Entonces nosotros rápido le decimos en el país, porque claro, pues es el Ecuador, es lógico, está bien, pero a la hora de la realidad no es así. Probablemente en Jerusalén, en Tel Aviv están bailando, pero en las poblaciones que están en la límite con la Franja de Gaza, pues están siendo evacuadas. Entonces así funciona el mundo, ¿no? Entonces dicen, no, acá estamos tranquilos. Usted le llama y dice, no, nosotros estamos un poco tranquilos, acá en esta ciudad no pasa nada. Entonces así se mueven un poco a veces también las estadísticas. Claro, de hecho, son indicadores, Indicadores. sí, que normalmente se van a la generalidad, más o menos al promedio, pero no significa que todo sea igual. Hay unos que están más arriba, otros que están más abajo. Son importantes, ¿sabe por qué? Porque permiten medir un problema. Y la única forma de resolver un problema es conociéndolo, habiéndolo medido. Entonces, básicamente, permiten medir, dimensionar un problema y luego tratar de resolverlo para ver si ese indicador sube o baja, entonces uno sabe si va mejorando o no va mejorando. Digamos, es la única manera que en todos estos años con la ciencia se ha podido inventar, pero no reflejan la realidad de todos, no es uniforme, es lo que ustedes más o menos claro, señalaban. ni universal. Claro. Entonces, pero en el tema de seguridad, digamos, yo la verdad entiendo... Plan Fénix, el Plan Fénix, se viene el Plan Fénix. Y ojalá sea exitoso. Yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de Loja no tenemos los mismos problemas de seguridad que tenemos en algunas de las provincias y cantones de la costa. Claro, pero es un problema que afecta a la ciudadanía en general, porque... Solo dos llamadas, si se producen, ya está la primera. Adelante. Buenos días, le escuchamos, adelante. Ya sé. Buenos días. Ya. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Mire, Perdone, que parece que está vibrando otra llamada. Perdona, reciba mi cordial saludo y atención a los dos caballeros, tanto a usted como al señor que está en la radio. Sin embargo, que se
populismo y se hace un análisis del populismo, el caballero que está ahí es el que interviene en todas las emisoras de la ciudad de Loja, haciendo del populismo las maravillas y diciendo que el populismo es lo más maravilloso. No es, pues, claro, economista, pero es el representante de Correa y del populismo en Loja. Entonces a él se le da pavo en las emisoras. Claro, usted es un hombre democrático, pero eso hace daño, porque él no tiene nada que aportar académicamente a nuestra ciudad. Yo así lo veo, al menos, y luego con absoluto respeto, porque yo quisiera saber si él es empresario, si ha aportado con alguna industria o ha dado empleo a alguna persona, él o su familia. Ya, muy bien. Permítame, hay otra persona en la línea. Persevere, por favor, ahí, ya, perfecto. Y de repente concluimos. Buenos días, le escuchamos, adelante. Gracias, doctor Aponte, y a su panelista. En verdad, yo pienso que si van ahí tienen que aportar en algo. Hablan de muertos, de inseguridad. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Pero en cambio, si vuelve a hacer lo mismo el Congreso, como hicieron de estos señores correístas en la Asamblea, de que no dieron paso a las leyes para que cambien y exista tranquilidad y paz, se va a seguir a lo mejor lo mismo. Entonces debemos decir, doctor Aponte, y decirle al señor que en verdad nunca aporta en nada, porque lo que él dice eso es y punto, de que esto debe cambiar. Ya los asambleístas deben cambiar esa ley, ese código penal, el COI, porque eso está mal totalmente. ¿De qué todos los días? En fin, que venga cualquier institución, están actuando policía y fuerzas armadas, deteniendo a las bandas narcodelictivas que las dejó bien organizadas el prófugo de la justicia. ¿De qué sirve? Si nuevamente al otro día los jueces, que también la Corte está copada por revolucionarios. Entonces, ¿qué hacemos? Bien. Eso debemos ir a cambiar esas leyes, doctor Aponte. Gracias. A usted. Perdóneme, solo porque de verdad veo que persevera ahí, por favor, la persona en la línea que está. Muy bien, buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor. Y un gusto saludarlo también a Juan Carlos Torres. Una consulta al doctor Juan Carlos Torres. ¿Por qué existe esta pobreza de pensamiento del ataque a Correa, al RC5, que tal vez los novistas ya están en una posición que no pueden manejar el país? Muchas gracias. Muy bien. Ahí tiene unita ya, de todas maneras. Peor es nada. Sí. Muy bien, doctor, resuelva, yo sé que... No, el primer caballero a quien yo no le conozco, pero muy respetuosamente le contesto. Lo que yo entendí que decía que si no ha puesto una industria no tiene derecho a opinar. No, bueno, ahí creo que hay un Sí, error. entiendo yo que decía eso. El segundo caballero, bueno, todavía no me ha escuchado. O sea, porque hay un error en el primero, porque todo ser humano que trabaja aporta. Claro, si el empleo se genera a través del consumo. Claro, entonces, o sea, entonces un médico, por ejemplo, que trabaja duro, que hace una cirugía, como no tiene una empresa, pues una industria, no aporta en nada. No, me parece que hay un pequeño error ahí. Quizá faltó tiempo para explicar. Ojalá, porque sería triste que en realidad ese sea el real Claro, un pensamiento del académico caballero. como usted, que es profesor en la universidad, pues obviamente hace su aporte académico. Sí, solo comentar, así ya que tocamos el tema. El empleo, el desarrollo, el crecimiento económico se genera a través del consumo. Y precisamente eso es lo que ha caído en este último año. Por eso para este año se espera un crecimiento económico menor al año anterior. ¿Quién consume? Las familias, en función de la cantidad de dinero de la que disponen en las manos. Claro, la capacidad adquisitiva. Claro. Entonces, quizá un poco los conceptos están mal por ahí, pero avancemos un poquito. Yo le estaba hablando del tema seguridad, ¿no es cierto? Seguridad. Eso es uno de los retos más importantes que tiene el presidente. Claro, el caso de Loja no es tan grave, el tema de seguridad, pero, digamos, gran parte de la costa ha reducido. El consumo en general en el país, por eso también decae el crecimiento económico, se ha reducido por el tema seguridad. Hay sitios en donde los negocios cierran a las 6, hay cosas en las que... Exacto. Claro, eso contrae el consumo de las familias. Hay gente que en las noches ya no sale por temor y normalmente ya se sale a tomarse un café, a comprar algo, a dar una antiguamente vuelta. No se salía en Loja por el frío. Claro,
pero Es que era la verdad. Sí. pero nos Pronto. afecta Claro. y tiene que resolverse eso como base para empezar a proyectar el país hacia adelante. Ese es el primer reto y podemos ahondar porque eso no viene solo, está ahí el tema de fronteras, está el tema de puertos, está el tema de control de cárceles, que digamos, los problemas muchas de las veces nosotros, me refiero como sociedad, creemos que la solución de los problemas es unifactorial, es decir, dependen de un solo factor y no es así. Los problemas normalmente tienen múltiples causas, son multifactoriales y cuando nos cegamos y nada más miramos un elemento, simplemente resolvemos una partecita, pero el problema sigue igual. El problema de seguridad es un problema sistémico. Todo absolutamente está relacionado con eso y tiene que abordarse de ese modo porque de otra forma no hay solución. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con la economía. Y aquí vienen problemas graves que va a enfrentar el presidente Noboa. El primero de ellos tiene que ver con la reducción de ingresos por el tema de Yasuní, la caída de producción petrolera. Bueno, él lo trató en el debate. Sí, pero lo trató por encimita y con cifras que quizá no están muy acordes a la realidad. En realidad el problema es mucho más grave. Ese es punto uno. Y punto dos, que tampoco se ha reducido nada porque sigue operando. Sigue operando, pero digamos que en los 2 últimos años hemos tenido una caída de la producción en general petrolera. Y eso Bueno, significa... pero la guerra ahorita, este rato en Israel va a hacer que suba el precio del petróleo, incluso haya más demanda. Por eso es que le están cediendo muchas cosas a Venezuela, porque necesitan el petróleo. Más por el tema Ucrania, Rusia, viene eso. Pero en general... Es que era eso primero, ahora es el remate. Es como un remate, pues. Si hay una guerra, ¿de dónde va a venir el petróleo? ¿Cómo pasa? Entonces acá, nosotros que supuestamente estamos en paz y tenemos petróleo, va a ser más cotizado. Así es que también le puede ir mucho mejor porque el precio va a subir. Lo poco que haya va a subir. Yo en realidad quisiera unirme a sus palabras, pero no es así, doctor. Tenemos un poco, por un lado, la caída en general. Nosotros estamos produciendo menos petróleo. ¿Ya? Sí, le entiendo, por eso lo digo. Lo poco que hay se va a vender bien. La caída en el tema petrolero. Adicionalmente vamos a tener que incurrir en más gasto por el tema del fenómeno del Niño. Ahora mismo ya tenemos un problema de déficit, ¿no es cierto? A eso se suma que para el año que viene tenemos que pagar una buena cantidad de dinero cubriendo deuda. Normalmente que la creó uno que yo conozco, que no quiero decir. Tiene que mirar las cifras en realidad, porque esas fueron enviadas al FMI por Richard Martínez cuando fue ministro de Economía y ahí están las cifras reales, la verdad. Y las escribió él, están en un reporte y yo se lo puedo pasar para que lo vea. Entonces ahí está la verdad del tema de deuda agregada. El resto es un tema, yo creo que se ha politizado de manera perversa muchas veces y a veces la gente cree en esas informaciones que escucha, pero hay una verdad y la escribió el señor Martínez. Pero no entremos en ese, que ese es otro tema. Sí, ese es otro tema. Necesitamos desglosarlo, incluso sería bueno tener el documento aquí. Ya, yo le decía que para el año que viene tenemos necesidades de un déficit más o menos de 10,000 millones, eso es 8 algo del Producto Interno Bruto, 8.5 más o menos. A eso se divide en dos partes. Uno tiene que ver con la plata que nos falta para cubrir todo lo que tiene que hacer el Estado, para pagar salarios, etcétera, y otro para pagar los préstamos que tenemos. Lo de pagar los préstamos en realidad es manejable. Todos los países del mundo no lo llaman incluso déficit, sino necesidades de financiamiento. Es decir, yo si tengo un préstamo en el banco 1 a una tasa del 10, puedo conseguirme un préstamo en el banco 2 a una tasa del 5. Estoy hablando de un ejemplo hipotético. Y con eso pago el préstamo acá, la cuota que me toca, y digamos que la tasa me baja. Pero eso es cuando el país está en buenas condiciones, le bajan la tasa. Nosotros tenemos problemas que tienen que ver con lo político, porque es 1 año y medio que va a estar el presidente Noboa, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la caída de la producción petrolera. El año y medio es altamente positivo para el Ecuador. Cuéntenos por qué. Claro, porque la gente ve que, ¿cómo seremos un país pequeño, ordenado, democráticamente consolidado, que hay un gobierno que ejerce una especie de inmolación, es decir, que frente a un grupo de asambleístas sediciosos, anarquistas, perversos, malos con la patria, el presidente prefiere democráticamente inmolarse. Es decir, el presidente prefiere decir, yo me voy a mi casa, devuelvo el poder porque ustedes me lo dieron, a ustedes les devuelvo en la forma más democrática y más ordenada. Eso debería ser un punto a favor nuestro, afuera,
porque dicen, miren cómo son los ecuatorianos, chiquitos, pero ordenados, democráticos, respetuosos del orden constitucional. No asumió una dictadura, no dijo, de aquí no me saca nadie. No, el presidente dijo al contrario, no espero que ustedes me saquen, me voy por mi cuenta y les devuelvo el poder. Ustedes me lo dieron, a ustedes les devuelvo, y ustedes vean a quién eligen. Eso debería ayudarnos afuera. Solo falta beatificar a Lazo, según sus palabras, doctor. Pero pues, ¿qué es lo correcto? Pues? No, para nada. Es que democráticamente así funciona. Pues. Claro. Afuera lo van a ver, porque dicen, miren cómo se relevan entre ellos. Miren cómo se relevan. La asamblea sediciosa, ¿qué quería? Tumbarlo, para poner ellos a los que ellos querían. Este presidente les dice, no, si quieren mi cabeza, se las devuelvo. Le devuelvo el poder. Y fíjense ustedes, no le veo ninguna beatificación, es parte del ordenamiento democrático que vive el país. Bueno, se aplicaron las reglas, pero exactamente. Hay que ver un poquito el espíritu de la ley. Eso se permite aquello para darle al presidente la oportunidad de aplacar esa sedición que usted menciona y volverse a postular y ser refrendado por el pueblo para que continúe su mandato. Pero el señor no se volvió a presentar, pues. No, es que eso es opcional. Claro, porque no está en la ley como mandatorio, pero el espíritu de la ley es ese, pues, que se vuelva a presentar para que termine su plan, claro que sí. No es una camisa de fuerza. Claro, porque no está escrito. Renuncia, pero no entremos en eso, porque... Es que concluyamos ahí, porque dice, renuncia para que de nuevo se postule. ¿Cuál es el chiste? No, es al contrario. Entonces el chiste es solo acabar con la asamblea. No. Acabamos aquí con todos, te mueres tú, me muero yo. Y nos vamos a casa. Al cabo de un tiempo podemos volver. Es abogado, doctor. No, ¿Cuál es el abogado? Hay un espíritu de la ley. Y usted sabe que se planteó para que los sediciosos se vayan a su casa y el presidente pueda refrendar su poder delante del pueblo, su mandato. Lamentablemente no lo hizo el presidente Lazo y habían razones, pero no entremos en eso porque ese es otro tema y ya le hemos dado suficiente a Lazo, más bien hablemos del futuro. Mire. Y no dio resultado darle mucho a Lazo tampoco. Sí, yo creo que no se le dio bien, eso analizaremos el tema en su momento también, pero verá, por ejemplo, ahora mismo el problema nuestro es que tenemos más gastos que ingresos, por eso es que hay un déficit, y si a eso aumentamos lo que tenemos que gastar por fenómeno del Niño, el déficit puede subir. Habíamos hablado del tema de la caída de producción petrolera, si es que sube también el precio del petróleo, sube el precio de los combustibles. Por ahí algunos planteaban el tema de analizar los subsidios, cosa que sería terrible para la ciudadanía. En todo caso, más allá de eso, existen posibilidades, y yo le quiero contar cuál sería el camino en cuanto a lo importante, a lo monetario, de dónde sacar el dinero. El presidente Noboa, cuando incluso en los debates, en uno de los debates planteó tomar $1.500 de la reserva monetaria. Eso tiene que hacerse técnicamente, la reserva tiene que quedar con un tamaño adecuado que permita suplir las necesidades externas para pagar, para sacar recursos del país. Pero entendemos nosotros que entre 1.200 y 1.500 millones se puede tomar con facilidad, pero se requiere una reforma legal y para eso tendrá que tener el apoyo en la Asamblea. Lo primero, de ahí se pueden sacar entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Lo segundo, este es un tema bastante técnico, pero se puede explicar. El Ministerio de Finanzas todos los años le paga más o menos 1.200 millones de dólares al Banco Central, más o menos 100 millones mensuales, ¿no es cierto? Se puede apelar a una reestructura por un par de años, una especie de moratoria, para que después de eso el gobierno le pueda seguir pagando al Banco Central, ¿no es cierto? De ahí saldrían 1.200 millones. Eso se puede hacer sin mayores problemas. Es un tema interno. 1.200, más 1.200, ya tenemos como 2.400, 2.500 millones de dólares. Adicionalmente, nosotros tenemos cada año entre 6 y 7 mil millones de dólares de gasto tributario, se llama. Gasto tributario son los perdones de impuestos que se le hace a la sociedad en general, a las empresas grandes. Con donaciones. Sí, se les, digamos, son exoneraciones. De esas exoneraciones, que son cerca de 7 mil millones, más o menos el 20% se las puede quitar. Se les puede quitar porque cuando se le da esa exoneración a una empresa hay condiciones. Lo primero es, por ejemplo, que invierta en determinado sector. Lo segundo, que genere empleo. Lo que hay que ver es cuáles han cumplido su parte del contrato, porque el Estado sí cumplió, el gobierno sí cumplió, les dio un perdón a esos impuestos y hay que ver cuáles. Más o menos hay un estimado ya entre el 20 y el 25%, pero supongamos 20, de ahí saldrían otros 1.200 millones de dólares más o menos, un poco más inclusive. Ahí ya tenemos 3.600, 3.500 millones de dólares que son suficientes como para arrancar.
Claro, pero hay que tocar intereses de determinados sectores para llevar esto adelante. Es por eso que es importantísimo que el presidente Noboa no vincule o no incluya en sus equipos a gente que pueda tener conflictos de interés. Si no tiene conflictos de interés, puede llevar adelante una política pública que toque esos o que aplique estas iniciativas y pueda conseguir el dinero de manera rápida, inclusive, para poder darle una especie de inyección de adrenalina a la vena, a la economía del país, porque de otro modo la cosa va a estar muy complicada. Hay muchos intereses políticos también detrás. El presidente Noboa, entiendo yo, querrá reelegirse y para eso necesita hacer una buena gestión, tiene que tocar determinados intereses. Hay un camino, es posible, que es lo que nosotros más o menos estábamos planteando. Y aquí comentarle algo a la ciudadanía. El crecimiento económico, coincidimos usted y yo hace un momento, se da en función del consumo, ¿no es cierto, doctor? Del consumo de las familias. Este año ha caído. Estamos siendo salvados en una especie de salvavidas que tenemos de las remesas, pero a pesar de eso, ha caído el consumo en el país, por eso que ahora nada más vamos a crecer entre 2 y 2.5% para el año 2023. ¿Qué hacer? Pues ir por el camino lógico. Todo el mundo lo hace, no es algo que nos estemos inventando. En toda parte del planeta, cuando se requiere dinamizar la economía de forma urgente, hay que ir con obra pública. Nosotros planteábamos como propuesta de campaña ir con obra pública a través de los GATS. Entonces incluso hablábamos con los presidentes de junta, yo hablé con algunos presidentes de junta, algunos alcaldes que preparen sus proyectos. Lamentablemente nuestra propuesta no prosperó, no ganamos las elecciones, pero ese es el mejor camino, porque la obra pública, la construcción en general, dinamiza la economía muy rápido, hace encadenamientos productivos a casi a todo nivel. Ese es el camino. Yo entiendo que el presidente Noboa está mirando por ahí. Otros caminos, la verdad, van a ser bastante traumáticos y especialmente van a tener afectación en lo político. Yo no sé cómo está ahorita en aceptación el presidente cuando el rato que asuma, pero estoy seguro que va a ser más alto de lo que sacó en votación, porque normalmente hay una especie de efecto de apoyo al nuevo que empieza. Claro, dos asuntos ahí rapidísimo. El tema de las remesas, otro indicador universal que lo manipulan políticamente. Hay familias que no tienen a nadie que les envíe una... Entonces, ¿cómo tienen dinero? Es decir, las remesas nos salvan. Sí, pero para los que tienen, quienes envíen, que no son todos. Punto uno. Usted dice la obra pública. Digamos que la obra pública, cuando se hace carreteras, pasan por los pueblos. Yo he visto pueblos en los que les obligaron a hacer saneamiento, es decir, infraestructura, porque no podía pasar la carretera por encima hay casas de un lado a otro y les decían, no, aquí tienes que hacerme alcalde tú, tienes que hacerme alcantarillado porque si no la Contraloría nos observa. Muy bien, les hicieron carreteras de primer orden, hizo el exprefecto como nunca jamás antes se había hecho, casi pierde las elecciones. Ya, pero digamos que estamos mirándolo desde una perspectiva distinta. Permítame contestarle. Lo primero, las remesas. Usted dice que hay gente que no recibe remesas. Y tiene razón. En realidad, no es eso lo que se está midiendo, sino la cantidad de dinero que ingresa desde el exterior y empieza a circular en la economía. Eso es lo primero. Claro, sí, nosotros en general, digamos, eso es lo más importante. Por eso, circula como consecuencia de las remesas. Claro, empieza a circular. Y claro, por supuesto, habrán familias que yo, por ejemplo, no tengo a nadie fuera del país cercano que me pueda enviar dinero. No significa que eso esté mal. Le entiendo, pero primero, o sea, cómo se maneja los términos a veces de manera muy universal y se los puede. Lo que pasa es que sí, cuando hablamos de indicadores, los indicadores miden la generalidad, claro. Usted hablaba antes del ejemplo de estadística. Si alguien gana 1,000 ingresa per cápita. Claro, si alguien gana $1,000 mensuales y alguien no tiene empleo, el promedio es 500, o sea... Es absurdo, claro, no tiene sentido. Pero así lo hacen los economistas. Digamos que yo le decía hace un rato... Y como son economistas, uno no tiene que discutirles nada. No, en realidad son metodologías universalmente aceptadas. No hay una forma mejor de medir, digamos. Que no sea perfecta, eso es otra cosa, pero digamos, no hay mejor forma de medir. Hay otras formas, por ejemplo, pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que... yo creo que es un poquito más apegado a la realidad, pero es un poco complejo levantar esa información. Ya. Hay otra forma, el índice de desarrollo humano, que tiene que ver de temas de ingreso, de salud, en general se mide el bienestar de la persona, pero es mucho más rápido medir ingreso. Es más fácil, hay metodologías. Nosotros aquí levantamos en Ecuador una encuesta
que es permanente y que más o menos nos mide los niveles de pobreza. Se levanta de forma trimestral, mide niveles de pobreza, niveles de empleo, y son el insumo para que los hacedores de política pública, el gobierno en este caso, pueda tomar decisiones. En función de eso van viendo cuál es el camino, digamos en términos ideales, porque el gobierno del señor Lasso, que ya termina, no ha utilizado esos insumos para tomar decisiones adecuadas, lamentablemente. Entonces yo le decía, tenemos 3 sitios de donde conseguir dinero. Esperemos que las cosas vayan por ahí, porque, por ejemplo, Alberto Dajic recomendaba quitar el subsidio a los combustibles. Claro, no le hagamos juicio de valor a eso, para no pelearnos con alguien que probablemente nos esté escuchando y quiere que se quiten. Pero analicemos, ¿qué es lo que ocurre si se quita el subsidio a los combustibles? Lo primero, pues la matriz de energía sube de precio y encarece todo, que es lo que habíamos hablado en algún momento de inflación. Se encarece todo. Número 1, número 2, tiene un impacto político en el presidente y necesitamos que el presidente tenga fortaleza. Y lo digo como ecuatoriano. Si lo digo como dirigente de organización política, a lo mejor no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero necesitamos avanzar, doctor. El país está al borde, al filo. Nunca había estado tan cerca del abismo. La gasolina en Venezuela prácticamente la regalaban. En realidad que la regalaban. Costaba mucho más caro una cola, una gaseosa, que un galón de gasolina en Venezuela. Y la población mendiga por el mundo. En el Perú, los combustibles son mucho más caros que en el Ecuador, y el transporte y la vida mismo es mucho más barata en el Perú. Solo son, me parece a mí, en cambio, me parece a mí, ardides de la política, para popularizarnos. Entonces ahí viene el tema del populismo. No. Como yo soy buena gente, les digo que no estoy de acuerdo en que se suban los combustibles porque yo soy buena gente. ¿Sí se dan cuenta que yo soy buena gente? Sí, dice todo el mundo. El de acá quiere que nos suban un poco, es mala gente, ¿no? Sí, ese es mala gente, y eso es todo. O sea, el populismo funciona así, con devaneos. No me dijo populista, pero analicémoslo. No, digo yo, analicemos las causas. Al populismo le encantan estos devaneos políticos de decirle a la gente que mientras más se le regale, es más buena gente es mejor el sistema, el político, el candidato presidencial, el tomador de decisiones. Doctor, más bien yo pienso que hay cosas que hay que analizarlas, o sea, con absoluta seriedad, tal cual Venezuela. Allá casi regalaba la gasolina. Y usted dice, porque regalaban la gasolina, están así como están. Eso es lo que está diciendo. Lo que le estoy diciendo es que ahora, es que usted lo puso, que si subimos los combustibles se afecta la capacidad adquisitiva de las personas. Es que es obvio. Pero lógico. Claro. Pero en cambio yo también le pongo Venezuela, que regalaban el combustible y ese pueblo no se desarrolló. Los fenómenos son multicausales, Freddy. Ahí está eso. Lo que usted me está diciendo es, ese fenómeno es unicausal, y no es así. Son multicausales. Por eso mismo no hay que estigmatizarlo mucho al tema del alza de combustibles, que si nos alzan los combustibles, nos morimos. Pero doctor, a ver, ahí vamos. A usted no le afecta, a mí no me afecta si es que sube, ya. Pero nosotros no somos la realidad, la generalidad del país. Muchas veces no va a afectar? A todos nos afecta. Sí, pero podemos suplirlo, doctor. Podemos suplirlo. Entonces, si a usted y a mí nos afecta, imagínese a la gente que vive con $2 al día. No, a todo el mundo en Ecuador, nos afecta. Solamente para que vea, en Ecuador hay más o menos 7.5 millones de personas que viven con menos de $2.50 al día. Si estas personas le suben 5 centavos el pasaje, ya no desayunan. Muchas veces estigmatizamos el tema de los paros. Incluso yo estaba molesto con el señor Issa, que en estos momentos se pone a amenazar con paros al presidente. Es una locura. Pero, doctor, hay que entender la realidad de un amplio sector de la población que si no es atendida, la problemática social que se genera nos afecta a todos. Exactamente. Pero la gente pobre se va al imperio, donde el combustible cuesta 2-3 veces más que en el Ecuador, y tienen mejor nivel de vida. Doctor, ¿cómo se consigue eso? Eso es lo que hay que buscar. Es una simplificación de los problemas. Eso es lo que hay que buscar, la razón. Los problemas son mucho más complejos. Por eso mismo, esos son los problemas complejos que todos los días debemos tratarlos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo se consigue? Que no es cuestión de que el combustible sea barato, sea caro para que me afecte el nivel de vida.
para tener yo los 5 centavitos para irme en el bus. El asunto es que tenga $5, que pague el taxi, que tenga mucho dinero. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo consigue? No importa que la gasolina... Si me permite, yo le comento. Por favor. Eso depende, doctor. De eso depende, no de esas decisiones así micro. Claro, depende en general del modelo. Permítame explicarle. Ya, claro, ¿verdad? El modelo, hace días un periodista que usted conoce muy bien me preguntaba, en Perú se ha crecido como al 11% y siguen habiendo pobres. Yo le decía, lo que ocurre es que el modelo hace que ese crecimiento económico, que esa riqueza, no se redistribuya bien y vaya solo a pocas manos. Ese es el problema en el fondo. Lo que nosotros necesitamos es un modelo que genere riqueza y que vaya distribuyéndola, especialmente en esos estratos menos favorecidos. No significa darles dinero, doctor, no, exacto, porque muchas veces la gente mal entiende. No, significa generar oportunidades para esa gente. Pero ya ve que estamos de acuerdo. Claro, más pues. Bien ahora claro. Sí estamos de Mire, acuerdo. Por ejemplo, el tema solamente para que la gente se dé cuenta de una cosa. La economía de Ecuador va en picada, ¿no es cierto? Va en picada, va bajando, hay una contracción, problemas, mientras las utilidades de la banca van subiendo. Eso no depende de cosas pequeñitas, eso depende de un modelo que hay detrás que exprofesamente hace la política pública para que eso se dé, y muchas veces no nos damos cuenta. Doctor, gracias, yo muy agradecido. Gracias, doctor, también que le vaya muy bien. Nos pidió liberarlo un poco más pronto.